Has vivido demasiado tiempo cargando con una imagen de ti mismo que no es la que Dios soñó para ti. Esa versión tuya, cansada, llena de excusas, paralizada por el miedo, ha estado estorbando la obra que el Señor quiere hacer en tu vida. Te ha mantenido atrapado en una rutina de mediocridad que ni siquiera alcanzas a notar del todo. Pero ha llegado el momento de dejarla atrás, no con palabras huecas, sino con una decisión firme y con pasos concretos hacia una vida renovada en Cristo. Dios no te creó para vivir limitado, temeroso o estancado. Dentro de ti hay una nueva criatura, fuerte en la fe, firme en propósito, con el poder del Espíritu Santo, esperando ser despertada. Pero no se trata de magia. La palabra nos dice en Romanos 12:2: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Esta transformación requiere entrega diaria. No hay caminos cortos, no hay secretos escondidos, solo hay una verdad. Dejar morir lo que no viene de Dios y dejar nacer lo que el Señor ha puesto en ti. Y para ayudarte en ese camino, hoy vamos a hablar de 15 áreas que Dios quiere que examines con honestidad. Áreas donde quizás has cedido terreno al desánimo, a la comodidad, al miedo, a la pereza o al ruido de este mundo. Porque cada una de estas áreas es una oportunidad para que su gracia te transforme. Hablaremos de la autodisciplina, del poder de tus pensamientos, de cómo enfrentar el miedo, de la importancia de tus hábitos, del entorno que te rodea, de cómo usar el estrés como aliado y mucho más. Este no es un mensaje para escuchar por encima, es un llamado del Señor para que despiertes. Así que quédate conmigo hasta el final. Juntos, paso a paso, vamos a descubrir cómo puedes alinearte cada día más con la voluntad de Dios y vivir la vida abundante que Él preparó para ti desde el principio. Número 1. Reconocer que existe en ti una versión débil. Y eso no es señal de derrota, sino de sinceridad. Porque como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces caminamos ocultando nuestras fallas, excusando nuestra falta de disciplina, ignorando las áreas que el Señor quiere sanar. Pero solo cuando aceptamos que hay partes en nosotros que necesitan ser transformadas, podemos rendirlas ante el trono de gracia. Piensa en cuántas veces has dejado de hacer lo que sabes que es correcto, simplemente por pereza, por temor, por falta de fe. La postergación de lo que Dios nos llama a hacer es una señal de que estamos dejando que nuestra carne gobierne. Y cuando eso ocurre, lo único que nos espera es culpa, frustración y más estancamiento. Jesús dijo en Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa lucha es real, pero también es real la victoria que tenemos en Él. Por eso, te animo a hacer un ejercicio de sinceridad con Dios. Haz una lista en oración. ¿Qué cosas están apagando tu fuego espiritual? ¿Qué hábitos te impiden crecer en la fe? ¿Qué miedos te paralizan? Es duro mirarse al espejo y aceptar que no somos tan fuertes como pensábamos, pero esa humildad es el inicio de un nuevo caminar con Cristo. Porque como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No naciste para quedarte atado a tus debilidades. No eres tu pasado, no eres tus caídas. Eres un hijo de Dios y cada día es una nueva oportunidad para vestirte del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. No te mientas diciendo, así soy yo, como si Dios no pudiera cambiar tu historia. No te resignes a una vida de derrota cuando la cruz ya te dio la victoria. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes levantarte y decir, Señor, no quiero vivir por mis fuerzas, sino por tu gracia. Porque sí, hay que reconocer
la debilidad, pero más importante aún, hay que tomar acción, y esa acción empieza con la fe y la obediencia. Un verdadero cristiano no se queda en las palabras, vive la fe que profesa con hechos concretos día tras día. Si has notado que uno de tus mayores tropiezos es dejar todo para después, entonces empieza por lo que más te cuesta y hazlo en el nombre del Señor desde temprano. Si tu batalla es contra la pereza, levántate con determinación, confiando en que Dios te da nuevas fuerzas cada mañana, como dice en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La resistencia interior siempre buscará detenerte, pero la gracia de Dios te capacita para avanzar. Puede doler cambiar, puede costar esfuerzo salir del confort, pero el Señor nunca prometió caminos fáciles, sino su presencia constante. Jesús mismo dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es incómodo despertar antes que todos para orar. Es difícil apagar lo que te distrae y abrir la Biblia. Es desafiante decir la verdad cuando el miedo quiere callarte. Pero es mucho peor mirar atrás un año después y ver que nada ha cambiado, que sigues atrapado en las mismas excusas y con el mismo corazón dividido. Eso sí que debería inquietarte, porque la tibieza no agrada al Señor. Por eso, cada vez que sientas que tu viejo hombre quiere tomar el control, actúa con la firmeza del Espíritu. Si esa voz interna susurra, duerme un poco más. Recuerda Proverbios 6, 10, 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. Levántate y ora. Si te dice, mañana será mejor para empezar, hazlo hoy, porque ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Si te impulsa a evitar esa conversación necesaria por temor, enfrenta la verdad en amor, porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La clave no está en buscar comodidad, sino en cultivar obediencia. El cristiano verdadero no busca conquistar el mundo exterior, sino rendirse a Cristo, que vive dentro de nosotros. El enemigo más peligroso no es el que está afuera, sino esa parte de nosotros que duda, que se acomoda, que teme. Hoy es el día para dejar de alimentar esa parte. Reconócelo, pero no le des poder. No eres definido por tus debilidades, sino por la fuerza de aquel que vive en ti. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que con Cristo eres más que vencedor. Cuando caminas con disciplina, con fe y con el valor que da el Espíritu Santo, tu vida no solo cambia, sino que reflejas la gloria de Dios y te conviertes en una bendición para los que te rodean. Número 2. Decide entregar tu vida al Señor ahora mismo. Cada día que postergas ese paso de fe, estás dejando pasar la oportunidad de convertirte en la persona que Dios soñó para ti. No importa cuántas excusas pongas, cuántas veces digas que mañana será diferente. La verdad es que con cada momento que eliges no moverte, te estás alejando del propósito que el Señor tiene para tu vida. El tiempo no se detiene, no se conmueve por nuestras dudas. Como dice la palabra en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor no nos llama a vivir con temor ni a perdernos en excusas. Imagina que te miras al espejo y ves un reflejo que no se parece al siervo fiel que sabes que podrías ser. Sabes que podrías estar más firme en la fe, más obediente, más entregado al llamado del Señor, pero aún así sigues esperando el momento perfecto. Y pasan los días, las semanas, los años, y la imagen en ese espejo
sigue igual, solo que ahora lleva el peso de más oportunidades desperdiciadas, más tiempo apartado del fuego del Espíritu. ¿Hasta cuándo vas a seguir postergando? No eres una víctima del destino. Dios te ha dado libre albedrío. Te ha dado la capacidad de decidir. Lo que seas mañana será fruto de lo que decidas hoy. Como dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si piensas que no puedes cambiar, si crees que no vale la pena intentarlo, entonces estarás negando el poder transformador de Cristo. Pero si te rindes hoy a Él, si te levantas en su nombre, entonces no habrá obstáculo que te detenga. Deja de esperar a sentirte motivado. La motivación viene y va. Lo que necesitas es obediencia. Porque la obediencia al Señor es lo que te hará dar pasos de fe, incluso cuando el corazón esté cansado. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decir sí, Señor, y empezar. Porque cuando das ese paso en fe, Dios obra. El problema es que muchos quieren bendición sin obediencia, quieren gozo sin entrega, quieren frutos sin sembrar. Pero como enseña la Escritura en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no estás dispuesto a sembrar hoy en fe, en oración, en esfuerzo, entonces seguirás viendo ese reflejo que no honra a Dios. Hoy tienes una elección: seguir igual, con los mismos hábitos, las mismas quejas, los mismos temores, o ponerte de pie y declarar que este es el día que hizo el Señor y en él me levantaré, no porque sea lunes ni un nuevo mes, sino porque entendiste que el tiempo es un regalo y que la salvación no se deja para después. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo empieza con un paso de obediencia. Ora, lee la palabra, perdona, pide ayuda, haz ese llamado, pero hazlo ya. Porque en ese momento, cuando decides caminar con Dios, aún sin sentirte preparado, descubrirás que Él te fortalece. Nadie vendrá a vivir tu fe por ti. Nadie buscará a Dios por ti. Si tú no lo haces, nadie más lo hará en tu lugar. Y si no tomas ese paso ahora, seguirás atrapado en la misma rutina, mirando atrás y preguntándote qué hubiera pasado si hubieras confiado en Dios de verdad. Porque el poder no está en las promesas que hacemos, ni en las emociones. Está en la obediencia diaria. Así que no pongas más excusas. No te sigas diciendo que mañana será el día. Decide hoy caminar en fe. Decide hoy seguir a Cristo, porque Él está a la puerta llamando. ¿Responderás tú? Número 3. Enfrentar y cuestionar esa voz interna que te desanima es una batalla espiritual que muchos de nosotros hemos enfrentado. Esa voz que te susurra que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, que fallarás, no viene del corazón de Dios. No representa la verdad de lo que Él dice sobre ti. La palabra de Dios declara en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿de dónde viene esa voz? Muchas veces es el enemigo tratando de sembrar duda y temor, porque sabe que si logra que creas en esas mentiras, dejarás de caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Piensa en todas esas ocasiones donde sentiste el deseo de hacer algo importante, hablar en público, comenzar un proyecto, servir en tu iglesia, pero algo te detuvo. Esa voz que decía: no eres bueno en esto, vas a cometer errores, todos se reirán de ti. ¿Te suena familiar? Es como la historia de Moisés en Éxodo 4, cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo, y él respondió: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero Dios no lo eligió por su elocuencia, lo eligió porque Él ve más allá de nuestras debilidades. La duda que escuchas en tu interior muchas veces no es más que un eco
de heridas pasadas, fracasos que el enemigo ha exagerado para impedir tu avance. Esa voz no es tu amiga, es una piedra de tropiezo. Y en lugar de aceptar todo lo que susurra, debes someter esos pensamientos al filtro de la verdad de Dios. Como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de responder con la verdad del Evangelio. En vez de decir no soy capaz, puedes proclamar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La clave no está en negar los pensamientos difíciles, sino en no permitir que definan tu identidad. Tú no eres tus temores, ni tus errores pasados, ni tus inseguridades. Eres hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, llamado a una vida de fe y acción. Cada vez que eliges actuar en obediencia, a pesar del temor, estás debilitando el poder de esa voz. Cada paso que das hacia tu propósito, aunque tiemble tu alma, es una declaración de fe que dice: creo en lo que Dios dice sobre mí. Y no olvides, esas voces de derrota no desaparecerán por completo, pero su poder se reduce cuando decides no escucharlas. Como el salmista dijo en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Esa es la respuesta: confianza. Confianza no en tu capacidad, sino en la fidelidad del Dios que te llamó. No dejes que una mentira momentánea eclipse la verdad eterna. La única voz que debe dirigir tu vida es la del Señor, quien dice: no temas, porque yo estoy contigo. Que esa promesa sea tu ancla, porque cuando eliges caminar por fe y no por vista, cuando decides creerle más a Dios que a tus dudas, entonces comienzas a vivir la vida abundante que Él ha prometido. Número 4, reemplazar hábitos débiles por fuertes. Lo que haces día tras día moldea tu carácter y marca el rumbo de tu vida. No son los impulsos de entusiasmo los que determinan quién eres, sino las pequeñas decisiones que tomas repetidamente. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando nuestros hábitos son débiles, nuestra alma también lo siente, pero cuando cultivamos hábitos firmes, enraizados en la voluntad de Dios, nuestra vida se fortalece y podemos afrontar cualquier prueba con fe. Pensemos en un hombre que se despierta sin dirección, revisa su teléfono antes de orar, pasa el día dejando tareas sin hacer, comiendo sin pensar, y llega la noche sintiéndose vacío. No es que Dios lo haya abandonado, sino que ha descuidado las disciplinas que dan fruto. Ahora imagina otra escena. Ese mismo hombre elige empezar su día buscando al Señor, como dice en Salmos 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No porque sea fácil, sino porque ha decidido rendirse al Señor desde el primer momento del día. Quizás ora, lee la palabra, reflexiona en sus metas. Su jornada no está libre de desafíos, pero los enfrenta con disciplina y dependencia de Dios. Evita las excusas, cuida su cuerpo como templo del Espíritu Santo, y al anochecer puede mirar atrás y dar gracias por el progreso. Todo esto no viene del talento, sino de obediencia. Los cristianos no caminamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. En lugar de buscar sabiduría en filósofos, miramos a Jesús, quien nos dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No esperes sentirte con ganas, ni que llegue un momento ideal. La fe verdadera se demuestra en la constancia, en los pasos pequeños pero firmes. Si te cuesta levantarte temprano, ora y pide fuerzas. Si pasas demasiado tiempo en redes sociales, establece momentos sagrados sin distracciones y reemplázalos
con la lectura de la palabra o tiempo en familia. Si comes por ansiedad, entrégale tus emociones a Cristo y busca cuidar tu cuerpo con alimentos que den vida. No se trata solo de dejar malos hábitos, sino de llenarte con lo que edifica. Efesios 4, 22, 24 nos anima a despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que al principio cuesta, con el tiempo se vuelve parte de ti, si lo haces con perseverancia y fe. No estás moldeando solo este día, estás formando la persona que Dios te llama a ser. Cada vez que eliges lo correcto, aunque sea difícil, estás creciendo en santidad. Cada vez que dices no a la carne y sí al espíritu, estás avanzando en tu propósito. No te rindas. Aunque caigas, levántate. Cada decisión cuenta. La fuerza no está en lo que sientes, sino en lo que haces con lo que sabes que es verdad. Romanos 12:2 nos recuerda que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cambia ahora, no por culpa, sino por esperanza, porque cada día en obediencia es un paso más hacia la plenitud que Dios ha prometido. Número 5. Aprende a decir no. Muchas veces, hermanos, decimos sí sin pensar, tratando de evitar el conflicto, queriendo agradar a todos. Pero la verdad es que cada vez que aceptamos algo que no edifica nuestra vida, estamos dejando de lado lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. En Efesios 5, 15, 16, la palabra nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ves? No se trata solo de tener tiempo, se trata de cómo lo usamos. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para orar, para leer la Biblia, para servir en la iglesia, pero luego los vemos enredados en compromisos que no alimentan su alma, en actividades que solo los alejan de su propósito. No se trata de ser egoísta, sino de ser sabio. Jesús mismo, en Marcos 1, 35, 38, se apartó a lugares solitarios para orar, y cuando sus discípulos vinieron a buscarlo con urgencia, él dijo que debían ir a otras aldeas a predicar, porque para eso había venido. Jesús no se dejó llevar por la presión de las expectativas humanas, sino que permaneció fiel a su misión. Nosotros también debemos aprender a decir no, no con dureza, sino con claridad. No porque no amamos a las personas, sino porque queremos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Piensa en cuántas veces has dicho sí, solo para evitar parecer descortés, y luego te encontraste sin fuerza, sin tiempo, sin paz. La voluntad de Dios no es que vivas desgastado, tratando de complacer a todo el mundo. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amigo, cuando aprendes a decir no a lo trivial, puedes decir sí con más fuerza a lo eterno. Cuando apartas las distracciones, puedes abrazar con todo tu ser lo que Dios ha puesto delante de ti. Decir no, no es falta de amor, es un acto de obediencia. No estás aquí para complacer cada expectativa, sino para caminar en los planes que el Señor trazó para ti desde antes de la fundación del mundo. Salmo 90:12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría empieza cuando discernimos en oración qué merece nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro corazón. La próxima vez que alguien te pida algo, no respondas de inmediato. Detente, ora y pregúntate: ¿esto me acerca al propósito que Dios tiene para mi vida? Si la respuesta es no, entonces responde con amor, pero con firmeza: lo siento, no puedo. Porque cuando cuidas el tiempo que Dios te dio, estás honrando al dador del tiempo.
No se trata de cerrarte ni de volverte inaccesible. Se trata de vivir con propósito. Cada vez que rechazas una distracción, estás diciendo: Señor, quiero más de ti. Y cuando haces eso, esis akono a paco suresioque o ratapo dufosofifisidates resigalpir fidelidad con nuevas fuerzas, nuevas oportunidades y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda siempre, cada sí tiene un precio. Asegúrate de que sea un precio que agrada a Dios. Número 6. Despertar del letargo de la mediocridad. La mediocridad no entra en la vida de un creyente de repente. Se cuela poco a poco, disfrazada de comodidad, de justificaciones que suenan razonables, de frases como: esto es suficiente. Un día te despiertas y te das cuenta de que has caído en una rutina que no te exige nada, en un trabajo donde apenas haces lo mínimo para mantenerte, en relaciones donde evitas hablar con la verdad por miedo al rechazo. Y lo más triste es que ni siquiera sabes cuándo empezó todo. Pero la palabra de Dios nos llama a algo mucho mayor. En Apocalipsis 3:16, el Señor dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio es el que se conforma, el que se acomoda, el que ha dejado de avanzar. Dios no nos creó para sobrevivir apenas, sino para vivir con propósito. Si te estás conformando con lo mínimo en alguna parte de tu vida, eso pronto se extenderá a todo lo demás. Y con el tiempo, tu espíritu se apaga. La mediocridad no es simplemente un estilo de vida pobre, es una negación del llamado que Dios ha puesto en ti. No podemos seguir diciéndonos que no estamos tan mal. Cada vez que lo hacemos, estamos ignorando la voz del Espíritu Santo que nos llama a más. La Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Y eso significa que hay una semilla de grandeza espiritual dentro de ti. El problema no es tu jefe, ni la sociedad, ni la suerte. El verdadero obstáculo es esa voz interna que dice: mejor no lo intentes, es mucho esfuerzo, así como estás, está bien. Esa voz no viene de Dios. Esa es la voz del letargo espiritual, la que quiere mantenerte dormido mientras el tiempo pasa. Pero hoy, hermano o hermana, el Señor quiere despertarte. Haz un examen honesto. Pregúntate: ¿en qué áreas estoy aceptando menos de lo que Dios tiene para mí? ¿Dónde estoy apagando el fuego que el Espíritu quiere encender? Tal vez en tu salud, en tu mente, en tu relación con Él, en tus vínculos con los demás. No puedes cambiar lo que no reconoces. La primera batalla es contra la negación. Pero al admitirlo, no estás cayendo en culpa. Estás respondiendo a un llamado. Efesios 5:14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese despertar no es mágico, es una decisión diaria. No se trata de cambiar todo en un día, sino de comprometerte con pequeños pasos de obediencia y mejora cada día. Si has hecho lo mínimo en tu trabajo, empieza a hacerlo con excelencia. No por reconocimiento, sino porque lo haces como para el Señor. Colosenses 3:23. Si has descuidado tu salud, empieza con constancia. Si tus relaciones son superficiales, sé valiente, sé transparente, busca la verdad con amor. La mediocridad es un hábito, pero la excelencia también. No es un don reservado a unos pocos. Es una elección diaria bajo la guía del Espíritu Santo. Elige lo que cuesta, lo que molesta, lo que exige. Ahí es donde Dios obra con poder. No sigas esperando a que la vida te sacuda. El tiempo es ahora. Despierta, porque cada día que pasa sin responder al llamado de Dios es un día que no volverá. Número 7. Construye una mentalidad de disciplina. No vivas dependiendo de la motivación. La motivación es como el viento. Un día sopla fuerte y al otro desaparece. Si estás esperando sentirte con ánimo para hacer lo que debes hacer, nunca serás constante.
Y sin constancia no hay quasi fruto. La Biblia no nos llama a vivir según nuestros sentimientos, sino según la obediencia. En 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es disciplina. Hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Levantarte temprano a orar aunque tu cuerpo te pida dormir. Servir aunque estés cansado. Amar aunque no te nazca. Perseverar aunque no veas resultados inmediatos. Piensa en un atleta. No entrena solo cuando tiene ganas. Entrena porque es su deber. Su cuerpo y su mente ya han sido entrenados a obedecer. Así también debe ser en la vida cristiana. No esperamos a sentirnos inspirados para leer la palabra. La leemos porque ahí está la vida. No esperamos a estar de buen humor para orar. Oramos porque sin oración nos secamos. La disciplina es un regalo de Dios, pero también es una decisión humana. Cada día eliges entre seguir tus impulsos o someterte al Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso requiere entrenamiento. Y entrenamiento significa repetición, esfuerzo, constancia. Si sigues dándole lugar a la pereza, te estancas. Si decides obedecer, aunque cueste, creces. Hoy tienes la oportunidad de decidir. Se trata de obediencia diaria, de pequeñas decisiones que repetidas con fe y constancia forjan un carácter firme. Si quieres ser más disciplinado, no empieces por lo grande. Empieza con lo que tienes en las manos. Una oración cada mañana, un momento diario en la palabra, un acto de servicio, aunque nadie lo vea. No esperes sentirte inspirado. Solo ponte en movimiento. No necesitas ánimo para hacer lo correcto. Solo necesitas decidir que tu vida no la gobierna la pereza, sino la palabra. Cuando caes en la rutina de mañana empiezo, estás alimentando una mentalidad de derrota. Pero cuando actúas hoy, aunque sea con un paso pequeño, estás diciendo con tu vida que confías en la fidelidad de Dios. Recuerda que no somos lo que decimos que haremos, sino lo que hacemos con fidelidad. Si repites el hábito de rendirte, eso se volverá parte de ti. Pero si eliges seguir, obedecer, insistir, estás entrenando tu espíritu para caminar como un verdadero hijo de Dios. Cada vez que elijas la disciplina por encima del descanso fácil, te estás acercando a la voluntad perfecta del Padre. No es cuestión de perfección, sino de determinación diaria. Al final, no gana el más fuerte ni el más talentoso, sino aquel que no se detiene, aquel que sigue caminando en la gracia y la verdad. Número 8. Elimina las distracciones de tu vida. Cada cosa que roba tu atención sin edificarte, sin acercarte al propósito de Dios, es un obstáculo que debes quitar. Muchas veces no lo notamos. Es un video más, una conversación vacía, unos minutos en lo que no edifica. Pero al mirar atrás nos damos cuenta del tiempo perdido. En Efesios 5:15-16 se nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se trata solo de evitar el pecado, sino de ser intencionales con nuestra atención. Si quieres avanzar en tu llamado, necesitas cuidar el entorno donde creces. No puedes esperar una mente firme si tu celular te interrumpe cada 5 minutos. No puedes desarrollar profundidad en tu fe si estás saturado de distracciones. Mira cómo vive aquel que quiere honrar al Señor con su vida. Cuida lo que escucha, lo que ve, cómo usa su tiempo. No deja al azar sus hábitos, sino que estructura su día para mantenerse cerca de Dios. Si estás decidido a crecer, necesitas tomar medidas firmes. No basta con decir, voy a usar menos el teléfono. Tal vez necesites borrar aquello que te roba la concentración. Tal vez
debas crear un espacio en tu hogar donde puedas orar, estudiar, trabajar sin interrupciones. No se trata de confiar solo en tu fuerza de voluntad, sino de construir un ambiente que respalde tus decisiones espirituales. Si algo no te acerca al propósito de Dios, por más inofensivo que parezca, es una distracción. Cada vez que eliges enfocar tu mente en lo que edifica, estás cultivando una mente renovada. No será fácil, claro que no. La carne buscará caminos fáciles, pero cada vez que te mantengas firme, estarás formando el carácter de Cristo en ti. Si reemplazas la distracción con propósito, si llenas tu tiempo de oración, lectura, trabajo útil, ejercicio físico, servicio al prójimo, entonces lo trivial perderá fuerza. La vida abundante que Jesús prometió no está del lado de la distracción, sino del lado de la entrega y la concentración en lo eterno. Y esa vida está disponible para ti, si decides hoy tomar el control con la ayuda de Dios. Número 9. Enfrenta tus miedos con acción. El miedo no es simplemente una emoción pasajera, es un instrumento que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. Se disfraza de precaución, de lógica humana, de esas excusas que parecen tener sentido, pero que solo esconden una falta de fe. Nos susurra al oído que no es el momento, que es mejor esperar, que no tenemos lo necesario. Pero cuando cedemos al miedo, dejamos de caminar por fe. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que debías hacer algo, pero no lo hiciste por temor? ¿Cuántas puertas se cerraron, no porque Dios las cerrara, sino porque tú nunca las tocaste? La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan no es la ausencia de miedo, sino la obediencia. En Josué 1:9, el Señor le dice a su siervo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa palabra no ha cambiado. El mismo Dios que estuvo con Josué está contigo hoy. No necesitas esperar a que desaparezca el miedo para actuar. Debes actuar confiando en que Dios va contigo. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo, en David frente a Goliat, en Pedro caminando sobre las aguas. Ninguno de ellos actuó porque no tenía miedo. Lo hicieron porque confiaban en el poder de aquel que los llamó. Y tú también puedes hacerlo. No dejes que el miedo te encierre en una vida mediocre. Si lo enfrentas, descubrirás que no era tan grande como parecía. La acción rompe las cadenas del temor. Habla cuando tu voz quiera callar. Da el paso aunque tus piernas tiemblen. No se trata de hacer grandes hazañas desde el primer día. Se trata de dar un pequeño paso en obediencia cada vez que el miedo quiera detenerte. Si temes hablar con alguien, hazlo con amor. Si temes comenzar algo nuevo, hazlo orando y confiando. Si temes el rechazo, recuerda que ya has sido aceptado por el Padre. Hoy es el día para dejar de postergar. No mañana, hoy. Identifica ese miedo que llevas tiempo cargando. No lo analices demasiado. Ora, levántate y haz lo que sabes que debes hacer, porque cuando actúas, la fe se fortalece, y cuando la fe crece, el miedo retrocede. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hazlo con miedo si es necesario, pero hazlo confiando en que Dios está contigo en cada paso. Número 10. La influencia del entorno y las relaciones. Mira con atención a quienes tienes cerca. Las personas con las que compartes más tiempo están dejando huella en tu vida, quieras o no. Sus actitudes, su manera de hablar, sus decisiones terminan influenciando también las tuyas. Si estás rodeado de quienes se conforman, de quienes siempre encuentran una excusa para no avanzar, de quienes viven atrapados en la queja, es cuestión de tiempo antes de que adoptes ese mismo modo de pensar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:33,
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa es una verdad que muchos han aprendido tarde, pero lo contrario también es cierto. Cuando te rodeas de quienes honran a Dios, de quienes se esfuerzan y buscan vivir con propósito, algo dentro de ti empieza a cambiar. No porque ellos te transformen, sino porque el Espíritu de Dios empieza a obrar con más claridad en un entorno que lo favorece. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. A veces basta con estar en medio de quienes te animan, te exhortan, te muestran con su ejemplo lo que significa vivir con fidelidad. Piensa por un momento en alguien que caminó muchos años entre personas sin visión, sin metas, sin esperanza. Tal vez esa persona tenía un llamado, una pasión, un sueño de Dios en su corazón, pero poco a poco, sin darse cuenta, empezó a hablar como ellos, a pensar como ellos y a dejar de soñar. Ahora imagina lo contrario, alguien que decide buscar un grupo de hermanos que oran juntos, que estudian la palabra, que se apoyan en los tiempos difíciles. Esa persona empieza a crecer, no porque tenga todas las respuestas, sino porque está siendo empujada en la dirección correcta. El entorno no es algo que elegimos al azar. Dios nos da sabiduría para discernir con quién caminar. No se trata de cortar lazos con todo el mundo, pero sí de establecer límites. No puedes dejar que la pasividad o la crítica constante se vuelvan parte de tu dieta espiritual. Pregúntate, ¿las personas con las que paso tiempo me ayudan a buscar más de Dios o me alejan de Él? ¿Sus conversaciones me edifican o me vacían? ¿Me inspiran a avanzar o me hacen dudar? No ignores las respuestas. Tienes derecho y deber de cuidar el jardín de tu corazón. Busca rodearte de quienes viven con fe, de quienes se esfuerzan por ser mejores padres, mejores esposos, mejores siervos del Señor. Y si no los tienes cerca, búscalos en libros, en enseñanzas, en iglesias donde la palabra sea predicada con verdad. Lo que dejas entrar por tus oídos y tus ojos moldea tu alma. Si llenas tu entorno de voces que te llaman a despertar, a servir, a crecer, verás cómo tu vida se transforma. No dejes que lo conocido y cómodo te retenga. A veces Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, pero tú sigues aferrado a relaciones que te frenan. Atrévete a buscar lo que edifica. Atrévete a cambiar. Porque cuando caminas con quienes aman al Señor, tú también te acercas más a Él. Número 11. Reconocer tu verdadero potencial. Muchos de nosotros hemos vivido años atrapados en una versión pequeña de lo que Dios realmente diseñó que fuéramos. Nos hemos acostumbrado a la rutina, a lo conocido, a ese rincón cómodo donde no se exige fe ni se toma riesgo. Lo más alarmante es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos dormidos. El pueblo de Dios muchas veces se ha conformado con las obras del mundo cuando el Señor ya ha puesto delante de nosotros una mesa de abundancia. Nos contamos historias limitantes sobre quiénes somos y esas mentiras terminan dictando lo que creemos que podemos alcanzar. Pero Dios no te creó para quedarte donde estás. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El problema es que hemos dejado que la mediocridad defina nuestra identidad. Nos hemos conformado con lo mínimo, con lo seguro, con lo que no nos incomoda. Pero Dios no llama a los suyos a la comodidad, sino al crecimiento. Mira la vida de Moisés. Al principio se excusó. No puedo hablar bien. ¿Quién soy yo? Manda a otro. Pero Dios no miró sus limitaciones, sino lo que podía hacer a través de él si confiaba. Así también contigo. Tu pasado no define tu futuro. Tus fracasos no cancelan el propósito que el Señor ha puesto en ti. Pero ese potencial que llevas dentro no se revelará mientras sigas tomando siempre el camino más fácil. Cada vez que eliges la pasividad,
estás diciendo que no crees en lo que Dios ya depositó en ti. Hazte estas preguntas. ¿Dónde me estoy conformando? ¿Dónde estoy permitiendo que el miedo o la pereza me detengan? Tal vez en tu cuerpo, donde te resignas a sentirte débil. Tal vez en tu empleo, donde ya no sueñas ni avanzas. Tal vez en tu vida espiritual, donde ya no clamas ni esperas con fe. Pero lo primero que necesitas es reconocerlo, porque mientras sigas negando tus propias excusas, no podrás avanzar. La transformación comienza con la verdad. No descubrirás lo que Dios puede hacer contigo solo pensando o hablando. Lo descubrirás cuando obedezcas, cuando des un paso fuera del lugar seguro. Cuando Pedro salió del bote y caminó sobre el agua, no lo hizo porque estaba listo. Lo hizo porque confió. Y aunque se hundió un momento, el Señor lo sostuvo. Así también hará contigo. Ese primer paso, por pequeño que parezca, es lo que pone en movimiento todo lo demás. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas avanzar un paso en obediencia. Hoy puede ser ese día. No sigas dejando pasar los años. El Espíritu Santo no te salvó para que vivas en modo de supervivencia. Tú fuiste llamado a reflejar la gloria de Cristo, a impactar, a servir, a crecer. La única diferencia entre aquellos que desarrollan su potencial y aquellos que no lo hacen es que los primeros decidieron creerle a Dios más que a sus excusas. Tú también puedes hacerlo. Empieza ahora. Número 12. El poder de la consistencia. La diferencia entre quien solo sueña y quien alcanza lo que Dios ha puesto en su corazón no está en el talento ni en la suerte, sino en la obediencia diaria. Muchos comienzan con entusiasmo, animados por una palabra que escucharon o una emoción pasajera. Pero cuando el cansancio llega, cuando los resultados no se ven de inmediato, cuando las cosas no salen como esperaban, se detienen. Sin embargo, el Señor no nos llamó a caminar por vista, sino por fe. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe constante produce fruto a su tiempo, pero requiere perseverancia. Ser fuerte no es cuestión de momentos de inspiración. Es una decisión renovada cada mañana. Es levantarse aunque no tengas ganas. Es orar cuando no sientes nada. Es seguir sirviendo cuando parece que nadie lo nota. Mira a Noé, quien construyó un arca sin ver una sola gota de lluvia durante años, porque creyó en la palabra de Dios. O piensa en José, que fue fiel en la cárcel, igual que lo fue en el palacio. No se trata de cómo empiezas, sino de cómo permaneces. La consistencia es esa obediencia silenciosa que el mundo no aplaude, pero que el cielo recompensa. Hoy muchos se rinden ante el primer tropiezo. Comienzan a cuidar su salud y al primer dolor abandonan. Se proponen leer la Biblia cada día, pero a la semana lo olvidan. No porque no puedan, sino porque no han hecho un compromiso profundo con el proceso. Pero tú, hijo de Dios, fuiste llamado a más. Si Dios te ha dado una meta, Él mismo te dará la gracia para permanecer. No necesitas grandes pasos, solo un corazón decidido. Si vas a escribir un libro, escribe una página cada día. Si vas a reconciliar una relación, da el primer paso hoy. Si vas a fortalecer tu mente, llena tus pensamientos con la verdad de Dios, aunque sea con un versículo cada mañana. Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ese enfoque, ese mirar hacia adelante, es lo que hará que termines la carrera. No te detengas porque no ves resultados inmediatos. Cada día que eres fiel, estás sembrando y a su tiempo cosecharás. No necesitas sentirte listo, solo necesitas actuar. Porque al final, la consistencia no solo transforma tus resultados, transforma tu carácter. Te convierte en alguien confiable,
firme, lleno del Espíritu. Alguien que no vive de emociones, sino de convicciones. Y eso es lo que el Señor busca. Hombres y mujeres que, como Pablo, puedan decir al final: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Según Timoteo 4:7. Que ese sea también tu testimonio. Número 13. Transformar la mente no es un sueño reservado a unos pocos. Es una promesa que Dios ha puesto en todos nosotros. No estamos atrapados en una identidad rígida, en hábitos viejos, en formas de pensar que nos limitan. El Señor nos creó con la capacidad de renovarnos, de crecer, de cambiar. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es solo espiritual, también ocurre en la manera en que pensamos y actuamos día a día. Hay quienes dicen: yo siempre he sido así, no sirvo para eso, ya estoy muy mayor para cambiar. Pero esas frases no vienen de Dios, vienen del miedo, de una historia que nos hemos repetido tanto que ha echado raíces. El enemigo quiere que creas que estás acabado, pero Cristo vino para darte una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida. Si estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, puedes romper patrones viejos y crear caminos nuevos. Imagina a alguien que durante años ha temido hablar en público. Cada vez que se enfrenta a una audiencia, su cuerpo se tensa, su mente se llena de dudas, pero un día decide confiar en que Dios puede usar su voz. Empieza a practicar, a orar, a exponerse poco a poco. Al principio lucha, pero con el tiempo ese temor pierde fuerza. Lo que antes era un muro, ahora es una puerta abierta, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. No subestimes el valor del descanso. Dios mismo nos dio el ejemplo al descansar al séptimo día. Mientras dormimos, nuestra mente se reorganiza, consolida lo aprendido y se prepara para lo nuevo. Si vives agotado, si no respetas los tiempos de pausa, incluso tu fe puede debilitarse. La transformación necesita esfuerzo, sí, pero también necesita espacio para que el alma respire. No se trata de hacer más, sino de permitir que Dios obre más profundamente en ti. Hermano, hermana, no pongas límite a lo que el Señor puede hacer con tu vida. Si hoy reconoces que has vivido atrapado en viejas ideas, en viejos miedos, recuerda que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Él puede darte una mente renovada, una visión clara y un corazón dispuesto a avanzar. Solo necesitas empezar con fe y perseverancia. Número 14. No subestimes la influencia del entorno que te rodea. La palabra nos recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y eso no se refiere solamente a palabras, sino a todo lo que alimenta tu mente y tu espíritu. Si pasas el día consumiendo contenido vacío, rodeado de personas que no te inspiran a crecer y viviendo sin un propósito claro, no esperes que tu vida cambie. Pero si te colocas en un ambiente donde se honra a Dios, donde se respira integridad, donde otros te animan a avanzar, tu mente también será transformada. No es magia, es obediencia a principios espirituales. Elige hoy una área en la que sabes que Dios quiere trabajar contigo. No esperes sentirte listo, no pongas excusas. Empieza a entrenar tu mente, tu fe, tu carácter. Lee la palabra con intención, busca momentos de silencio para orar, rodéate de creyentes que hablen vida y luego descansa, sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en ti. Repite este proceso una y otra vez. Así es como el Señor moldea a sus hijos, paso a paso, hasta que lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Así es como se derriba al viejo hombre
y nace una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Ahora bien, cuando te sientes disperso, agotado o falto de enfoque, no siempre es un asunto espiritual. Muchas veces es que tu cuerpo necesita moverse. El ejercicio no es solo para cuidar tu salud física, sino que también es un instrumento poderoso para fortalecer tu mente. Cuando te mueves, tu mente se aclara, tu ánimo se eleva y tus pensamientos se ordenan. Esto no es casualidad. El cuerpo fue diseñado por Dios con sabiduría y parte de su cuidado incluye la actividad física. Después de caminar, correr o simplemente activar el cuerpo, muchos creyentes notan que sus pensamientos se vuelven más firmes, su espíritu más sereno y su corazón más abierto a escuchar la voz de Dios. Es como si el ruido interior se apagara por un momento y dejaras espacio para lo eterno. No necesitas ser un atleta ni vivir en el gimnasio. Basta con caminar media hora al día, mover el cuerpo con constancia y hacerlo como una disciplina que honra al Señor. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Y al cuidarlo, también fortaleces tu capacidad para discernir, para decidir bien, para vivir con energía. No ignores esta verdad. El sedentarismo apaga no solo el cuerpo, sino también la mente. Y cuando tu mente se debilita, tu fe puede tambalear. Por eso, si estás luchando con la ansiedad, el desánimo o el agotamiento mental, en vez de buscar distracción, levántate, camina, salta, respira profundo y recuerda que aún en eso Dios te acompaña. El movimiento es una forma de decirle al miedo: no te dejaré gobernar mi día. Cuando fortaleces tu cuerpo, estás aprendiendo también a resistir la pereza, la queja y la autocompasión. Y con cada paso, con cada gota de sudor, estás declarando: puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Elige hoy vivir de forma activa, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Entrena no por vanidad, sino por propósito, porque no puedes tener una mente firme en un cuerpo débil. Usa tu cuerpo para servir mejor, para pensar mejor, para amar mejor. Haz del ejercicio un acto de obediencia y verás cómo Dios lo usa para transformar mucho más que tus músculos. Número 15. El estrés, para muchos, es algo que desean evitar a toda costa. Pero en realidad no es un enemigo a destruir, sino una señal que puede usarse para bien. En momentos de presión, nuestro cuerpo se activa, se agudizan los sentidos, y es justo ahí donde Dios puede obrar en nuestra vida si le permitimos hacerlo. Cuando enfrentamos desafíos grandes, como lo hizo Moisés ante el Mar Rojo o David frente a Goliat, no huyeron del estrés, lo enfrentaron con fe. El estrés nos recuerda que estamos vivos, que estamos enfrentando algo que importa, algo que nos saca de la comodidad para crecer. Pero el problema no es sentir estrés, sino lo que decidimos hacer con él. Muchos lo usan como excusa para detenerse, otros lo usan como motor para avanzar. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel bajo presión constante, pero aún así dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No pidió que se le quitara el peso, sino que recibió fuerzas para seguir. Cuando estés frente a una prueba, ya sea un examen, una decisión difícil o una situación que parece abrumadora, no huyas. Pregúntate: ¿qué quiere Dios enseñarme en este momento? ¿Cómo puedo usar esta presión para crecer en carácter, en fe, en obediencia? El estrés, bien canalizado, se convierte en un combustible espiritual. No es casualidad que antes de cada paso importante en tu vida aparezca la tensión, porque cada victoria viene precedida de lucha. En vez de resistirlo, aprende a orar con más fervor, a enfocarte con más claridad, a organizarte mejor. Si estás frente a un proyecto grande,
No lo veas como una amenaza, sino como una oportunidad que el Señor ha puesto para llevarte más lejos. La clave está en aprender a calmar el alma en medio del torbellino. El salmista escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Ese tipo de paz no viene cuando todo está en calma, viene cuando decides confiar, aún en medio de la presión. Hoy quiero animarte a cambiar tu forma de ver el estrés. No lo mires como un castigo, míralo como una señal de que estás en el camino del crecimiento. Deja de evitarlo y empieza a entrenarte para enfrentarlo con fe. La respiración, el ejercicio, el descanso, el enfoque son herramientas que ayudan, pero lo más importante es la confianza en Dios. No necesitas una vida sin presión. Necesitas una vida donde el Señor sea tu fuerza cuando estés bajo presión. Si cambias tu perspectiva, cambiará también tu manera de actuar. El estrés no te destruirá si decides entregárselo al Señor y seguir caminando. La vida cristiana no es una vida sin lucha, sino una vida con propósito, aún en medio de la lucha. Si has escuchado esto hasta el final, no es casualidad. Es porque Dios está hablándote. Así que haz algo con este mensaje. No basta con asentir con la cabeza. Toma una decisión ahora. Declara con tus palabras: hoy elijo confiar en Dios, aún en medio del estrés. No voy a huir, voy a avanzar con Él. Que esta decisión marque el comienzo de una nueva etapa en tu vida. No dejes que tus emociones dicten tu rumbo. Decide hoy caminar en fe, porque la fortaleza no está en evitar la batalla, sino en enfrentarla de la mano de Cristo.